No es lo mismo una persona con diabetes que mantenga sus glucosas entre 100 y 110 miligramos utilizando medicamentos o incluso utilizando insulina en comparación a otra persona que mantenga exactamente los mismos valores de glucosa en ayuno o hemoglobina glucosilada, pero con la gran diferencia de que no utilizan medicamento. A fuerzas tiene que haber alguna diferencia. Uno de ellos tiene la enfermedad enmascarada, el que usa medicamentos, y el otro tiene verdaderamente la diabetes controlada. Y de eso se trata este episodio, aclarar cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pacientes. Yo soy el doctor Cota, médico de Choker, y te agradezco que estés escuchando este episodio porque es un mensaje que tengo para ti. Creo que debes de saber estas cosas de la diabetes porque aparentemente es una pandemia que no tiene fin, o mejor dicho, no tiene fin si la seguimos tratando a base y únicamente a base de medicamentos, porque los medicamentos te controlan la glucosa, pero no hacen nada por corregir la causa de esta enfermedad. Aprovecho para informarte que estos episodios los encuentras en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, por si te es más conveniente escucharlos en estas aplicaciones. Ok, empezando. Volviendo al ejemplo de al principio, uno se controla con medicamentos y el otro se controla sin medicamentos. Tiene que haber a fuerzas alguna diferencia. ¿Cuál crees tú que le va a ir mejor? Seguramente vas a estar de acuerdo en que la persona que no utiliza medicamentos o no utiliza insulina y tiene sus glucosas normales tiene mejor pronóstico, porque el que utiliza medicamentos y está controlado, acuérdate que esos medicamentos tienen efectos secundarios. No existe ningún medicamento 100% seguro. Todos a largo plazo pueden o van a generar alguna complicación. Yo creo que el que le va a ir mejor es aquel que se controla sin utilizar medicamentos. Aprovecho también para comentarte que hasta el día de hoy no existe algún artículo que mencione que la insulina disminuya las complicaciones crónicas o a largo plazo de la diabetes tipo 2. Muy diferente a la diabetes tipo 1, es absolutamente necesario utilizarla y ajustar sus dosis. Y en estos casos, lamentablemente, hasta el día de hoy, que yo no conozco algún tratamiento para revertir esta condición, pero es muy distinto a la diabetes tipo 2, que es en lo que nos estamos enfocando. Hay personas que incluso, personas y doctores, que dicen que un paciente que inicia a utilizar insulina no la puede dejar o que está tomando medicamentos no lo puede dejar. Pero volvemos al mismo punto. Si esa persona puede controlar su glucosa sin necesidad de utilizar insulina y sin necesidad de tomar medicamento, ¿cuál es el problema en que dejen de tomar medicamento? Si se están enfocando únicamente en el valor de glucosa, se puede lograr por otros medios. Y si tú eres una de esas personas que se ha controlado sin utilizar insulina o la dejó de usar, tomaba pastillas y ya no usa pastillas, te invito a que escribas en los comentarios tu historia, tu anécdota y cómo lo lograste para que más personas puedan ver que esto es real y cómo le hicieron. Razonemos un poquito, volviendo al punto. Utilizar medicamentos para la diabetes tiene el único objetivo de controlar la glucosa. Pero si una persona lo puede controlar sin medicamento, no es necesario, obviamente, que tome medicamento. Si ambos están controlados, uno con medicamento y el otro sin, ¿acaso les va a ir igual de bien? Por supuesto que no. Uno tiene medicamento. Hay diferencias, son obvias. ¿A quién crees que le va a ir mejor? Pues al que no tiene medicamento. Seguramente vas a estar de acuerdo. Y si estás en desacuerdo, esto quiere decir que no sabes lo que estás diciendo. Porque si ambos tienen los mismos valores de glucosa, ¿cómo es posible que al que no usa medicamentos le va más mal que al que sí usa? No es posible, debe de ser por razones obvias todo lo contrario, ¿no? Porque estás de acuerdo que ningún medicamento es 100% seguro hablando de la diabetes, claro. Si la justificación es que los medicamentos son necesarios para controlar la diabetes, entonces ¿por qué hay gente que se controla sin medicamento? ¿Por qué? Esto quiere decir que no son absolutamente necesarios.
O mejor aún, hay gente que revierte la diabetes tipo 2 sin siquiera probar ninguna pastilla. El argumento de que nadie puede dejar de usar insulina o medicamentos pues es falso. Hablando de la diabetes tipo 2, aclaro, la gran mayoría puede dejar estos medicamentos. Hay pocos casos, sin embargo, que no es posible. Te cuento el caso de una paciente que tengo, es mujer, femenino, aproximadamente 50 años de edad, tiene 3 años que le detectaron el problema del azúcar. Cuando le detectaron tenía 300 de glucosa, 350 más o menos, presión alta y colesterol elevado. Hizo varios cambios y al final pues fue necesario, le recetaron en aquel entonces insulina para controlar su glucosa y sí, se controló bien. Pero lo que notó esta paciente es que al principio con 10 unidades de insulina se controlaba y después requirió 20 y luego 30 y luego 40 y luego 50 y fue aumentando la dosis de insulina hasta que llegó a utilizar 60 unidades en la mañana y 60 en la noche. Fue cuando acudió conmigo a consulta por una segunda opinión. Hicimos nuevamente el protocolo porque yo creía que tenía diabetes tipo 2 y quise agotar todas las opciones para poder revertir esta enfermedad. Se hizo estudios, hicimos todo el proceso y lamentablemente ella no ha logrado pues revertir esta enfermedad, pero es un caso esporádico. Actualmente usa insulina, 80 en la mañana, 80 en la noche, pero es un caso extremo de una resistencia autoinmune a la insulina. Ella comenzó con una diabetes tipo 2 que actualmente parece tipo 1, pero realmente es tipo 2 por esta situación de resistencia extrema a la insulina y no hemos podido bajar la insulina. La próxima opción que tiene esta paciente es hacer un estudio genético para ver en qué nos estamos equivocando en su estilo de vida y probablemente con esto logre revertir la enfermedad. No es garantía, lógicamente, pero estamos hablando nuevamente, insisto, casos muy, muy, muy aislados, son muy pocos, la gran mayoría sí tiene posibilidad de revertir esta enfermedad. ¿Cuál es la diferencia o cuál es una diabetes enmascarada y cuál es una diabetes verdaderamente controlada? Todo depende de qué es lo que entiendas tú por diabetes. La diabetes es una enfermedad caracterizada por un almacenamiento excesivo de azúcar en el cuerpo. Esa es la diabetes. Si te fijas en esta definición, no viene que tu glucosa esté alta o que tu hemoglobina esté elevada. Es porque estos son síntomas o signos de la enfermedad. Es como tener gripa y tener fiebre. La fiebre, bueno, tener una infección respiratoria y tener fiebre. La fiebre viene siendo un síntoma de esa infección, de esa enfermedad que tienes. A que tienes una enfermedad que es la diabetes que se manifiesta con niveles de glucosa elevados. Los medicamentos lo que hacen es tratar los síntomas, bajar tu glucosa, pero no tratan tu diabetes, no tratan tu enfermedad. ¿Qué es la diabetes? Te repito porque esto es clave, es el tener en el cuerpo demasiada azúcar almacenada. Te lo explico de otra forma. Yo creo que cualquiera de nosotros ha tenido infección respiratoria, una gripa, flu, eh, y lo que hacemos muchos es tratar los síntomas con medicamento, ¿no? Medicamento para la fiebre, para dolor de garganta, para moco, para tos. Y ya que la infección se nos quita, suspendemos los medicamentos o dejamos de tomar medicamento. En el caso de la diabetes, la gran mayoría de los medicamentos, no todos, pero la gran mayoría están diseñados para tratar los síntomas y no su causa. Volviendo al ejemplo de la gripa, los medicamentos para aliviar los síntomas son únicamente eso, aliviar los síntomas, pero no son medicamentos que vayan encaminados a quitarte la infección, es totalmente distinto y lo mismo sucede en la diabetes. Son medicamentos para aliviar tus síntomas, pero el problema sigue ahí. Los medicamentos están diseñados para bajar tu glucosa en la sangre, a expensas de que moviendo esa glucosa que está circulando en la sangre y la deposita a los órganos en donde tú no la puedes ver y con el tiempo se sigue acumulando, acumulando, acumulando y después vienen las complicaciones. Los medicamentos en su mayoría no desaparecen la glucosa,
Tampoco la insulina, porque tú sabes que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y esto es lo que hacen los medicamentos, no destruyen tu glucosa, no desaparecen tu glucosa, únicamente la mueven de lugar. Y eso hace que a la larga tengas complicaciones por la diabetes si estás controlado, entre comillas, con un montón de medicamento o utilizando un montón de insulina. Porque tú ves que tu glucosa en la sangre está en rangos aceptables, pero por dentro tus órganos siguen acumulando, acumulando y acumulando azúcar. Al bajar la glucosa en la sangre o tu hemoglobina glucosilada con medicamentos o insulina, puede ser una falsa señal de que la diabetes está controlada. Y esto no es así. Está controlada la glucosa, que es el síntoma, únicamente el síntoma, pero la diabetes, el exceso de azúcar que tienes en el cuerpo, ahí sigue. Y eso es lo que hay que revertir. En cambio, alguien que no utiliza medicamentos o no utiliza insulina y tiene sus glucosas normales, no tiene nada enmascarado, no está forzando a su cuerpo a seguir almacenando azúcar. Al contrario, no tiene este exceso de azúcar. Y si no tiene este exceso de azúcar, por definición, no tiene diabetes. Esta es la verdadera diabetes controlada, aquel que se controla tan bien que no requiere medicamentos. Paréntesis, todos nos enfermamos de alguna infección respiratoria o diarrea, como te comenté hace rato, y tomamos medicamento para aliviar los síntomas por un tiempo. Pero después de ese tiempo, ya que no tengamos ese problema, ya dejamos de tomar medicamentos. Si no tenemos tos, no utilizamos medicamento para la tos. Si no tenemos moco, dolor de garganta, fiebre, no tomamos medicamento para eso. Lo mismo aplica para la diabetes tipo 2. Si ya no tienes un exceso de azúcar, hay que ir quitando medicamentos de tu cuerpo en un proceso poco a poco en el cual todo mundo es distinto. Ejemplo, a lo mejor yo tomo paracetamol únicamente 2 días para tratar mi fiebre y al tercer día yo ya estoy bien y al tercer día dejo de tomar paracetamol. Pero habrá gente que con 2 días no es suficiente y siguen teniendo fiebre, fiebre, fiebre y a lo mejor esas personas toman paracetamol más tiempo, una semana, 2 semanas y eso está completamente bien porque todos somos distintos, todos nos recuperamos a ritmos diferentes. Pero aquí el punto es este. El medicamento se puede utilizar de manera temporal. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que lo requiera cada quien. Todos somos distintos, pero siempre con la mentalidad o la visión de quitar el medicamento una vez que el problema esté resuelto. Todos somos diferentes y esto es completamente normal. ¿Qué es la diabetes verdaderamente controlada? Es cuando tu glucosa es 125 o menos en ayuno o tu hemoglobina glucosilada es de 6.4% sin tomar medicamentos. Esa es la verdadera diabetes controlada. Pero aclaro, en este punto, estos pacientes o estas personas aún tienen resistencia a la insulina. Una cosa es que estén controlados y otra cosa es que no tengan diabetes, ¿no? Es totalmente diferente. Lo normal es tener glucosas entre 100 de 100 miligramos para abajo en ayuno y una hemoglobina glucosilada de 5.6% sin tomar medicamentos. Y si tú logras eso y te mantienes 6 meses bien controlado con estos valores, te repito, glucosa menor a 100, glucosilada menor a 5.6% sin tomar medicamento, insisto, 6 meses. Si logras hacer esto, estarás ante la antesala de la curación de la diabetes. Y esto fue la verdadera diabetes controlada. Te di los parámetros en alguien que no está utilizando medicamento, porque aquel que utiliza medicamento y tiene estos valores que te acabo de comentar, probablemente tenga la enfermedad enmascarada. Sí tiene glucosas aceptables, sin embargo, su cuerpo sigue acumulando azúcar y eso tarde que temprano lleva a complicaciones, porque los medicamentos no resuelven la causa del problema, no resuelven la causa de la diabetes tipo 2. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugarcare. Espero que te haya gustado este episodio y te espero en el próximo, donde te voy a platicar y te voy a explicar cómo es el proceso de revertir la diabetes, porque
en uno de los comentarios me pusieron que estaba haciendo yo videos, pero que realmente no compartía la receta para revertir la diabetes. Bueno, es que no es una receta, ¿no? Porque el ser humano es mucho más complejo que una receta de cocina, en el cual el metabolismo tiene un montón de ángulos y facetas que abarcar y todo el mundo tiene obstáculos distintos. Sin embargo, hay un camino por el cual todo el mundo puede ir y va tachando o vas eliminando cosas que te están afectando. ¿Cómo? Te lo explico en el próximo episodio.